Yo he intentado grabar las sesiones de clases que ellos dan, pero no sé por qué mi teléfono graba toda la pantalla y el audio, la información, pero no graba audio. Entonces, alguien que grabe el repaso que va a dar el licenciado sería estupendo, amigos. Chicos, por favor. Solo permítame, Juan. Buenas noches, compañeros. Quisiera, por favor, que me confirmaran si me escuchan, si me ven. ¿Todo bien? Sí, buenas noches, Lick, ¿todo bien? Excelente. Gracias, compañeros. Pues ya habíamos tenido la oportunidad de conocernos anteriormente, ¿verdad, compañeros? Pues hoy vamos a tener una clase de repaso, preparándonos o preparándose para, permítame, preparándose ya para su examen del día de mañana. Aquí está. Bueno, eh, el repaso principalmente consiste o se trata o debería de ser en que ustedes ya habiendo estudiado, como se supone que ya lo hicieron pensando que el examen es mañana,
pues ya tuvieron que haber estudiado. Entonces, lo que se espera principalmente el día de hoy es que ustedes pues tengan dudas de lo que ya leyeron, dudas de lo que ya estudiaron y pues tratar de resolver ciertas dudas puntuales. Sin embargo, pues también está la posibilidad de que ustedes digan, pues mire, Lick, pues yo no tengo una duda puntual, sino que en general pues no entiendo o no comprendo tal tema o algo por el estilo, y pues yo lo puedo abordar. Sin embargo, repito, creo que a efecto de tratar de abarcar el mayor número de temas, lo mejor sería que ustedes me preguntaran, ¿por qué? Porque si yo empiezo queriendo hacer eh, una retroalimentación, porque es distinto un repaso a una retroalimentación, si yo quisiera hacer una retroalimentación de todos los temas que ya se abordaron durante lo que va del semestre, a lo mejor me quedo en el primero o segundo tema y a lo mejor viene poco de eso en el examen. Entonces no quiero que ustedes digan, por gusto el repaso o por gusto nos conectamos porque el IC se puso a hablar de otras cosas y no de lo que venía en el examen. Entonces yo preferiría, repito, que ustedes me pregunten para evitar que yo le dedique demasiado tiempo a un tema que a lo mejor no va a venir mucho en el examen y es mejor, repito, responder preguntas que ustedes puedan tener. Entonces, pregunto, ¿hay alguien que tenga alguna duda en específico? Adelante, Edwin, buenas noches. Licenciado, es un gusto saludarlo, muy buenas noches y gracias por su apoyo en todos los sentidos. Yo considero que el repaso podría ir direccionado de los artículos del 1 al 25 del Código Procesal Civil que el licenciado ha mencionado y del libro que él ha estado trabajando. En el libro él ha estado trabajando puras definiciones. Entonces yo considero que por ahí no nos deberíamos salir para donde más no nos lleve. Él ha utilizado un libro y ha utilizado esos artículos. Esa es mi sugerencia, distinguido licenciado, no vaya a pensar mal. No, para nada. Saludarlo, yo. Al contrario, gracias por la observación. Sí, efectivamente, la clase del día de hoy son básicamente esos temas, ningún otro que no sea materia de examen. Pero repito, por ejemplo, si en el examen vienen 30 preguntas, si no estoy mal, a lo mejor vienen 5 de cada tema y a lo mejor pueda venir algún tema que solo traiga una pregunta y yo le dediqué demasiado tiempo. Entonces, ese es el motivo, pero definitivamente nos vamos a centrar en los temas del libro, pero principalmente en los temas del programa. Ahora, eh, les digo, en el examen no se les pide que ustedes den definiciones exactas o literales de como las dice el libro. Lo que se busca, lo que se quiere y lo que se espera es que ustedes puedan dar definiciones propias. Por favor, no se aprendan de memoria ninguna definición. Entienda de qué trata y a eso, ya habiéndolo entendido, ya usted pues lo expresa de forma clara como un estudiante de séptimo semestre de Derecho, le pone palabras técnicas adecuadas y pues ya esa es su definición, pero es lo que usted entendió, no lo que usted transcribió del libro, porque si usted pone la transcripción del libro, si se le olvida una palabra, se le va a olvidar todo. Entonces, lo ideal es que entiendan el concepto, entiendan el tema y ya solo lo explican con sus propias palabras. Cristian Lucero, adelante, compañero. Sí, buenas noches, licenciado. Yo sí tenía una duda con respecto al tema de las notificaciones. Ok, ¿cuál es su duda? Bueno, es que yo entiendo que cuando se notifica, bueno, se debe notificar por primera vez de forma personal al demandado. Pero yo me preguntaba que, como dice que, bueno, dependiendo de la dirección que ponga el actor, pero ¿qué tal si esa persona ya no vive ahí? O sea, ¿cómo es que pueden, por ejemplo, si como vive alguien, se le puede entregar a una persona que vive ahí o ya sea familiar, etcétera, ¿no? Ok. ¿Cómo se podría llegar a verificar que esa persona ya no vive o si vive ahí? O como si se da por notificado, va a seguir el proceso y al final de cuentas se le van a afectar sus derechos, ¿no? Claro, entiendo. Solo permítame, quiero ver si tengo aquí a la mano. Sí, permítame un segundo. Ok. Bueno, entonces, muy bien, compañero, qué buena pregunta. La verdad que sí es materia de examen esa pregunta. O tal vez no la pregunta va a ser exacta como usted la preguntó, pero
en sí, el tema de las notificaciones sí es materia de examen. Y por lo tanto, qué bueno que lo preguntó. Ahora, como esto se supone que es un repaso y no es que yo solo hable, sino que todos entendamos, pregunto, ¿alguien me puede decir qué es una notificación? Si yo les pregunto, si en el examen les viene, defina qué es notificación, ¿cómo lo van a definir? Acto procesal que realiza el tribunal para poder dar a conocer las resoluciones. Excelente, excelente. Lo único que a lo mejor yo le agregaría, si usted lo pone así, para mí está bien, pero creo lo único que yo le pudiera agregar a su definición es que que hace el tribunal a través de un auxiliar judicial denominado notificador o a través de la persona nombrada notificador del tribunal o del órgano jurisdiccional o del juzgado. Pero lo que usted dijo, perfecto, le repito, perfecto. Si le puede agregar eso de que es la que hace el tribunal a través del notificador, excelente. Arnulfo, adelante. Si es relacionada a la misma pregunta de la notificación y si no, esperamos que yo le termine de contestar al compañero para ir en orden. Era para dar la definición, pero... Por favor, compañero, adelante. Lo que yo tengo anotado acá de la clase, notificación basada en el artículo, bueno, de los artículos 66 al 85 del Código Procesal Civil y Mercantil, el medio que tiene el órgano jurisdiccional para dar a conocer las resoluciones del juez. Ahora le voy a añadir mediante un que dijo, ¿qué ¿Puede sería? ser a través del notificador? Bueno, o a través de un auxiliar judicial, porque los notificadores, comisarios, secretarios son auxiliares judiciales. Entonces, si usted dice a través de un auxiliar judicial, se puede entender, porque hay ciertos juzgados donde no existe una persona que haya sido nombrada notificador, entonces los oficiales y secretarios son quienes tienen que hacer las notificaciones. Pero muy bien, compañero. Y por ahí vi un mensaje de un compañero que decía de un notario notificador. Efectivamente, la regla general es que la notificación la tiene que hacer alguien que trabaje en el juzgado. Cuando la notificación, por alguna razón, el del juzgado no la puede hacer, entonces la parte que está interesada en que se notifique esa resolución puede nombrar a un notario notificador, es decir, a un notario que va a hacer las veces del notificador. Bueno, pero Dixon, veo que tiene levantada la mano. Si es sobre lo mismo, por favor, y si no, guarde su pregunta para cuando termine la notificación. Ok, no, agregando a esto, perdón que estoy afónico, yo fui el que escribí. Mire, si está afónico gritando los goles del Real, se le perdona. No, yo no me gusta el fútbol. No voy al fútbol. Pero okay, agregándole a esto, lo que yo tenía entendido, artículo 71 específicamente, en lo que son las notificaciones personales. Sí, pero no se me adelante. Ahorita llego a... El notificador del juzgado, bueno, hace un papel. Lo que usted hablaba realmente, la notificación de parte del juzgado. Pero en caso no hubiese notificación, el abogado puede proponer un notario notificador, el cual no puede ser el mismo abogado que conoce el caso. Y este notificador, el notario, tiene que ser imparcial, totalmente imparcial. Según me acuerdo yo, el que cubre las costas es la misma parte pidiente, ¿verdad? Excelente, sí, efectivamente. Mire, como lo digo, la regla general es que quien tiene que hacer la notificación es la persona que trabaja en el juzgado como notificador. Cuando no hay notificador, quien hace las notificaciones es el secretario o el mismo oficial, ¿verdad? Y ya vamos a ver ahorita cuándo sí se puede nombrar al notario notificador. Pero muy bien, Dixon, le agradezco mucho. Ahora, ya sabemos cuál es la definición entonces de la notificación. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las clases de notificaciones? ¿Quién me las puede decir? Y si no, voy a empezar a preguntar. Clases de notificaciones. Yo se lo digo. Notificación, citación, emplazamiento y requerimiento. Esos son actos personales, pero las notificaciones en sí se clasifican. Tienen por la forma en que se realizan las notificaciones, si queremos verlo así, o por el medio por el cual se notifican, hay una clasificación. ¿Cuál es esa clasificación de las notificaciones? Personales, por medios electrónicos y por los estrados del tribunal. Número 1, notificaciones personales. Número 2.
por medios electrónicos. Ok, la notificación por medios electrónicos, número 3. Por los estrados del tribunal. ¿Por qué más? ¿Hay otra? Por los auxiliares que acabamos de ver. No, esa es la notificación personal, pero vamos bien, son 5 en total. Alguien que me las diga las 5. Creo que Por es el notario, ¿no? por boletín electrónico y por exhortos, despachos o... No, porque esa se convierte en notificación personal. Artículo 66, notificaciones personales, notificaciones por los estrados del tribunal, notificaciones por el libro de copias, notificaciones por el boletín judicial, y ustedes con su lapicero ahí en su código agréguenle notificaciones electrónicas o notificaciones por medios electrónicos. ¿Sí? Ok, ahora. Licenciado, perdone, según el Código Procesal Civil y Mercantil que yo tengo, ese artículo fue reformado. Ajá. El artículo 66, y solamente quedaron 3 formas, o fue reformado por el artículo 30 del Congreso de la República del 13 del 22 del año 2022. Sí. Y solamente expresa 3 medios de notificación. Ok, pero fíjese cuál fue la pregunta. La pregunta no es cuáles son los medios que regula la ley. En la ley nos define cuáles son todos los medios. La pregunta es clases de notificaciones, ¿sí? Ahora, por medio del Código Procesal Civil y Mercantil, que de hecho es el código que se utiliza supletoriamente en otras ramas, estos tipos de notificaciones ya no se pueden hacer así. Pero no siempre vamos a conocer las notificaciones también se hacen en todas las ramas del derecho, en todas las áreas del derecho. Entonces es importante que conozcamos todas las formas. Si la pregunta es de conformidad con la ley o de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿cuáles son las notificaciones o cuáles son los medios o cómo se realizan las notificaciones en Guatemala? Sí, pero le está diciendo que es de conformidad con la ley. Yo les cité el artículo 66 porque ahí los enumera cuáles son las 4 y que sepamos las 5 con la medios electrónicos. Pero está bien, ¿ok? Entonces, lo importante es que sepamos cuáles son las notificaciones. Ahora, ya voy llegando a la pregunta del compañero. No sé si lograron ver el tema de la demanda del primer escrito. No, ¿verdad? Ok. Cuando se presenta una demanda, dentro de los requisitos que regula el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil está que se tiene que indicar el lugar de residencia del demandado. ¿Para qué es el lugar de residencia? ¿Para qué es el lugar de residencia? Para que sea el lugar de notificación. Para que ahí se le notifique, exactamente. Si la persona desconoce la residencia, pero sabe dónde trabaja o dónde se le ubica, en la demanda se tiene que hacer ver ese extremo. Porque es un requisito poner la residencia, y si no se pone la residencia de la persona, van a rechazar la demanda. Entonces se pone, ¿de quién desconozco su residencia? Pero puede ser notificado en su lugar de trabajo o puede ser notificado en tal y tal lugar. Entonces, cuando el notificador, recordemos que, yo sé que ustedes no han visto todavía notariado, o no sé si ya están en derecho notarial. Estamos en notariado 1, pero solo en la introducción todavía. Excelente, pero ahí ya están viendo, o no sé si ya les hablaron de la fe pública, ¿sí? Sí, ya vimos la fe pública. Excelente, y no sé si les explicaron que hay diferentes clases de fe pública. Y una de esas clases de fe pública es la que tienen los notificadores del juzgado, que si ellos firman que hicieron una notificación, se da por válido y se da por cierto que ellos cumplieron con realizar la notificación. ¿Por qué? Porque si el notificador llega a un lugar o al lugar señalado y al momento de llegar al lugar señalado le dicen que ahí no vive la persona o que no conocen a la persona, el notificador lo que debe de hacer es asentar una razón. Una razón es explicar o escribir lo que sucedió, a qué hora sucedió, cuándo sucedió y qué fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Que alguien le dijo que no está, que ahí no vivía esa persona o que no la conocía. Entonces tiene que poner,
razón que asienta el infrascrito notificador del juzgado de primera instancia civil del Departamento de Guatemala para hacer constar que el día de hoy, siendo las 15 horas, me constituí en la primera avenida 1-01 de la zona 1 con el objeto de notificar al señor Juan Pérez, siendo atendido en dicho lugar por la señora Petronila Sánchez, quien se identificó con el documento personal de identificación número tal y tal, quien manifestó que en ese lugar no residía dicha persona y que no residía el demandado y que tampoco lo conoce, razón por la cual me abstuve de notificador. Entonces el notificador agrega esa notificación al expediente, esa razón al expediente se la hace saber al juez, y entonces el juez viene y se lo hace saber al demandante, a la persona que presentó la demanda. ¿Para qué se lo hace saber? Para que él señale otro lugar donde se le pueda notificar, o bien lo que a veces sucede es que, por ejemplo, las personas mienten. Entonces, cuando van a notificar y dicen, mira, aquí no vive, aquí no está, el notifica o algo por el estilo, el notificador tiene que creer en lo que le están diciendo, ¿sí? De entrada tiene que creer lo que le están diciendo y él tiene que asentar su razón porque eso es lo que le dijeron. Pero suponiendo que yo soy el demandante y yo sé que efectivamente la persona ahí vive, pero que lo están negando y que la persona que lo está negando es a lo mejor, no sé, la mamá, alguna tía y no quiere dar la información, pero yo sé que la persona llega a las 3, a las 4 de la tarde o a las 2 de la tarde de su trabajo, entonces el notificador no va a estar yendo a la hora que yo le diga, él va a ir según pueda. Entonces, como el notificador ya fue y le dijeron que no, entonces lo que yo puedo hacer como demandante es nombrar a un notario para que él sea el que vaya a realizar la notificación, porque él, pues como se le está pagando por su servicio, él sí va a tener que esperar o estar ahí pendiente de que la persona llegue para poderle notificar. Ahora, suponiendo que, ¿cómo se dan entonces las notificaciones personales? Las notificaciones personales, en primer lugar, siempre la primera resolución se tiene que notificar de forma personal. Cuando se dice de forma personal, no significa que se le tenga que entregar a la persona que es el demandado. Lo que significa es que el notificador personalmente va a ir al lugar. Por eso es una notificación personal, porque quien va a hacer la notificación es el notificador que va a ir personalmente hacia el lugar. Entonces, cuando el notificador llega al lugar, lo primero que hace es tocar la puerta, ¿verdad? Si sale el demandado y le dice, mire, señor, busco al señor Juan Pérez, y dice, mire, yo soy el señor Juan Pérez. Ah, muy bien, entonces, señor, le traigo una notificación del juzgado. Y llena lo que se le conoce como cédula de notificación, que es una hoja donde van los datos de la hora, el día, la fecha de la resolución, el número de expediente, el nombre de quien le estoy notificando, para que la persona firme, si quiere firmar de constancia de que recibió la notificación, y aunque la persona no firme en constancia de que recibió la notificación, el notificador tiene fe pública y por lo tanto, si el notificador firma la cédula de notificación haciendo constar que él entregó la notificación, aunque el otro señor no haya firmado, se da por válida y por cierta la notificación, porque él tiene fe. Si él está fallando, si él está mintiendo, puede estar cometiendo algún delito, pero se le cree, ¿sí? Entonces ese es el primer caso de una notificación personal. Pero si cuando llega, no sale el señor Juan Pérez, que es el demandado, sino que sale la señora Juana Pérez, y le dice, mire, vengo a buscar al señor Juan Pérez. Y le dice, mire, fíjese que él no está. Sí vive aquí, pero él no está. Él anda trabajando. Y entonces usted le pregunta, mire, ¿usted qué es de él? Entonces si le dice, yo soy su familiar, soy su mamá, entonces usted le entrega la notificación a ella. Entonces usted el notificador en la cédula de notificación va a poner que notificó al señor Juan Pérez a través o por medio de la señora Juana Pérez, que fue quien recibió la cédula de notificación. ¿Esa notificación es válida? Claro que sí, ¿sí? Pero ahí tenemos el caso en el que el señor no estaba, pero quien salió a la puerta era el familiar, es decir, la mamá en este caso. Segundo caso, se toca la puerta y no sale la señora Juana Pérez ni el señor Juan Pérez, sino que sale doña María González.
y dice, buenas, mire, vengo a buscar al señor Juan Pérez. Y dice, mire, él no se encuentra. Ah, pero sí vive aquí, sí vive aquí. ¿Y usted qué es de él? Mire, yo soy la señora que hace la limpieza. Entonces, como es la señora que hace la limpieza, se le notifica a través de ella al señor Juan Pérez. ¿Sí? Se le entrega a ella la notificación. Tercer caso o cuarto caso, ya perdí el orden. Llego y cuando llego sale el señor Ricardo Sánchez y le dice, mire, vengo a buscar al señor Juan Pérez. Y él dice, mire, yo soy Ricardo Sánchez, el señor Juan Pérez no está aquí. Y le pregunto al notificador, ¿usted es familiar? No. ¿Usted es doméstico? ¿Trabaja aquí en esta casa? No. Pero aquí vivo, aquí me rentan un cuarto. Entonces lo que yo tengo que hacer es entregarle la notificación a él porque él vive en esa casa donde él me está diciendo que ahí vive el señor Juan Pérez, pero que en ese momento no está. Si está, que lo llamen, pero como no está, se lo entrego a él. ¿A quiénes se le pueden notificar si no está el demandado? A los familiares, a los domésticos o a las personas que trabajan en la casa, o número 3, a las personas que vivan en la casa, aunque no sean familiares o aunque no trabajen, pero si viven ahí, se le puede notificar. Ahora, si al llegar yo, me sale el señor Juan Pérez y yo le digo, mire, señor Juan Pérez, traigo una notificación, y él sabe que lo iban a demandar y me cierran la puerta y yo sigo tocando y ya no me abren la puerta, o si cuando yo llego me sale cualquiera de las 3 personas que les mencioné y me dice, mire, sí, él vive aquí, pero él no está. Entonces le digo yo, mire, le traigo una notificación. Entonces ellos dicen, mire, no se la puedo recibir porque él se enoja y no me quiero meter a problemas, entonces yo no le recibo la notificación. Entonces, en este caso, ahorita voy, Edwin, si quiere mejor enciende su micrófono y pregunta ahorita que yo termine, ya voy a terminar esto. Entonces, si el señor Juan Pérez no me quiso recibir la notificación que era el demandado, o las demás personas que me salieron a abrir la puerta me dicen que la persona sí vive ahí, pero que no me quieren recibir la notificación, entonces el notificador tiene la facultad de dejar fijada la cédula de notificación en la puerta. Entonces los notificadores, cuando yo era notificador lo hacía, llevaba mi rollo de tape, de uno que hizo organismo judicial, no sé si todavía lo siguen dando, pero un rollo como de masking tape. Y entonces yo llegaba y decía, mire, vengo a buscar al señor Juan Pérez, y me decía, no vive aquí, pero yo sabía que sí, o me decían sí, pero no se la recibo. Entonces le digo, está bien, gracias, ¿va? Entonces yo llenaba mi cédula de notificación y en vez de poner que se la entregaba a Juan Pérez o que se le entregaba a María Pérez o que se le entregaba a cualquier persona, yo en esa parte ponía que se dejaba fijada en la puerta porque se negaron a recibirla, porque esa es la condición para que el notificador pueda dejar fijada la cédula de notificación, que se nieguen a recibirla. Entonces, si la persona se niega a recibirla, entonces ahí el notificador la deja fijada y esa notificación es válida, porque se negaron a recibirla, ¿sí? Si no me abre nadie la puerta, no es que se hayan negado. Negarse es que me digan, yo no se la recibo, o que me abran la puerta y que cuando yo, o la ventana, y que cuando yo les explique que es una notificación, me la cierren y ya no me abran. Ahí es negarse a recibirla. Pero si yo toco la puerta y nadie me abre, yo no puedo decir que se negaron, porque yo no sé si había alguien adentro o no. ¿Estamos? Y entonces ahí se deja fijada en la puerta y esa notificación es válida. Ahora, eso solo sucede con las resoluciones que la ley diga, y fijo la primera resolución, porque al momento que le notifican al demandado, en la primera resolución que dictó el juez, ordena al demandado que señale un casillero electrónico, ya que ahora por ley todos los abogados tenemos la obligación de tener un casillero electrónico para que todas las notificaciones nos las hagan a través de ese medio. Pero como yo no sé, digamos que si yo soy el demandante, yo no sé quién va a ser el abogado del demandado. Entonces al demandado hay que notificarle a él. Ya él, cuando busque su abogado y conteste la demanda, el abogado va a decir, miren, a partir de hoy yo soy el abogado y notifíquenme a través del casillero electrónico. ¿Sí? Si él no señala el lugar para recibir notificaciones, si él no señala el lugar para casillero electrónico para recibir notificaciones, las notificaciones ya no se le van a llevar a su casa. Las notificaciones se van a fijar en los estrados del tribunal. Y los estrados del tribunal es una pared que está al inicio o en la entrada de cualquier juzgado. Si ustedes van a un juzgado y ven una pared llena de hojas, esas son notificaciones y esos son los estrados del tribunal, ¿ok? Vamos en orden según tienen la mano levantada. Cristian, adelante.
Sí, gracias, licenciado, por la explicación. A mí solo me había quedado una pequeña duda ahí con el tema de las clases de notificaciones, porque es que yo tenía un código, bueno, un procesal ahí un poco viejo, que en el artículo 66 sí estaba el libro de copias y el boletín, pero en un código que compré hace poco, solo está reformado y solo está la personal, los medios electrónicos y los estrados del juzgado, solo estarían los 3. Por eso les digo, ustedes apréndanse los 5 medios, ¿sí? Apréndanse los 5 medios. Si la pregunta es cuáles son las formas o los medios de hacer notificaciones, digan los 5. Si la pregunta les viene de conformidad con la ley o según la ley o según nuestra legislación, cómo se realizan las notificaciones, ahí ya solo pone las 3, ¿sí? Pero los medios son 5, ¿sí? Que en Guatemala, en Código Procesal Civil solo estén vigentes esas 3 es distinto, pero hay 5 formas de realizar notificaciones. Ok, bueno, Arnulfo, adelante. Gracias, licenciado. Podríamos, con base a lo que nos acaba de explicar con el tema de las notificaciones, podríamos decir que la negación se da únicamente cuando hay contacto humano, por así decirlo, ¿verdad? Alguien que se niega, ya sea que no nos conteste, que nos cierre la puerta. Solo en esos casos podemos decir que hubo negación. Esa es una pregunta. Y la otra, solo para, como para ir en línea de lo del estudio, nosotros tengo entendido que llegamos hasta el punto 3 del programa de estudio, que serían los actos procesales. Sí, ya no pasamos al proceso civil. Ok, perfecto, sí, pero para saber de la notificación hay que saber y yo lo mencioné, sobre todo porque el compañero también lo dijo, ¿verdad? Que si se señalaba una casa y cómo saber si era la casa o no. Entonces, y sí me ha pasado, de hecho me ha pasado que a veces uno señala un lugar para notificar al demandado y después el notificador razona que él ya no vive ahí. Si uno averigua que eso es mentira, pues lo más práctico sería nombrar un notario notificador. Pero yo como demandante tengo la obligación, o como abogado del demandante, tengo la obligación de investigar si es cierto que la persona ya no vive ahí y dónde está viviendo para señalar el nuevo lugar, o como decía, se hace constar de que no se conoce dónde vive, pero que la persona puede ser notificada en su trabajo, ubicado en tal y tal lugar, o que puede ser hallado en tal y tal lugar. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaba? Cuando yo era notificador, vaya que me recordé de esto. Ahorita le doy la oportunidad a Blanca, perdón. Cuando yo notificaba, yo generalmente, el compañero decía un contacto humano. Pues sí, pero por ejemplo, a veces uno notifica y hay casas muy grandes en donde le hablan a uno desde el intercomunicador, desde el timbre, y la persona nunca sale. Entonces uno viene y dice, mire, buenas tardes o buenos días, soy del juzgado y fíjese que traigo una notificación para el señor Juan Pérez. Entonces me la puede recibir. Y a veces le decían a uno, sí, ahorita salgo, o le dicen, no le recibo nada, ¿va? Pero a veces le decían a uno, mire, ¿y de qué trata para avisarle? Porque él está aquí cerquita o está ocupado, ¿y de qué trata? Entonces yo venía y generalmente les explicaba, mire, es que la señora Fernanda Ramírez presentó una demanda en contra de él por pensiones alimenticias, porque dice que le debe 1 año de pensiones alimenticias, entonces por eso es que lo demandó y le traigo una notificación. Mire, fíjese que él no está y no le pienso recibir nada, ¿verdad? O bien, entonces viene y la persona se puede dar por notificada. ¿Por qué? Porque el demandado va a buscar un abogado para contestar esa demanda y decir, mire, señor juez, si no obstante que no se recibió la notificación, yo estoy enterado que estoy demandado y vengo a contestar la demanda. Otras veces también pasa que, digamos, que son juicios de pensiones alimenticias, digamos, donde la esposa demanda al ex esposo porque no le ha pagado la pensión. Entonces le dice, mira, te voy a demandar, me debes 5 meses y no me has pagado y que no sé cuánto. Y entonces después le dice, mira, ya fui al juzgado y te demandé. Entonces el señor puede venir, buscar un abogado y decirle, mire, Lick, fíjese que me demandaron, no me han notificado nada, pero yo ya sé que me notificaron. Entonces el consejo sano sería, esperemos que le notifiquen. Pero si él viene y dice, no, yo no quiero esperar, yo quiero contestar de una vez y quiero pagarle o qué sé yo. Entonces ahí la persona, sin que le hayan notificado, presenta un memorial al juzgado contestando la demanda y haciéndole ver al juez que él se da por notificado. No obstante que no le entregaron la cédula de notificación, él se da por enterado de esa demanda. Ahora sí, Blanca, perdón, adelante. Gracias, Lick. Mi duda es que cuando la persona que notifica es el notario, no se realiza una cédula de notificación, ¿verdad? Sino sería un acta notarial, solo para confirmar.
Exactamente, hace un acta notarial de notificación. Gracias. Bueno, a la orden. Ok, compañeros, si quieren salimos de notificaciones, porque hablar de notificaciones hay bastante y hay mucho, pero creo que con lo que ya hablé ahorita, creo que ya estarían en un 75% para lo que pueda venir en el examen. Pueden haber cosas de notificaciones, del tema de notificaciones que no lo hayamos hablado o que no lo haya mencionado yo, pero básicamente si algo viene en el examen ya lo hablamos. Marjorie, adelante. Gracias, Lick. Solo me surgió la duda de que si en el examen nos preguntan, por ejemplo, algo doctrinal, pues es, digamos, aquí, ahorita que mencionó las notificaciones, ¿verdad? Tendríamos que responder con las 5 clases que mencionó. Hagamos si algo, legal, hagamos algo, quedemos en algo. Contesten solo los 3, ¿sí? Contesten solo los 3. Y yo le voy a decir al licenciado que yo les dije que ustedes contestaran solo los 3. Ok, ¿sí? Y para eso, por ejemplo, ¿vamos a tener que utilizar la ley? No, no se puede usar ley, no se puede usar código, no se puede usar apuntes, no se puede usar nada. Ok, gracias. Ok. Adelante, ¿alguien más? ¿Alguna duda? El tiempo es de ustedes. Yo tengo el tiempo que ustedes me digan. Si ustedes ya no tienen preguntas, pues aquí ustedes mandan. Pero si tienen dudas, preguntas... Sí, yo bajé la mano en su momento, pero ya sí, estaba tratando de explicar. Fíjense que yo tenía una duda cuando habló sobre la fe pública, porque la fe pública, los servidores públicos, porque es diferente a la fe pública de un notario. ¿Podría explicarlo para más o menos entenderlo? No, porque, mire, la fe pública, si solo voy a decir lo que es la fe pública es aquella facultad que la ley le da a ciertas personas para que los actos realizados por ellos se tengan como ciertos. ¿Sí? Solo eso le voy a decir. ¿Por qué? Porque el tema de la fe pública no es materia de examen, lo van a ver ahorita en notariado y no los quiero confundir ni quiero contradecir, pero le repito, la fe pública de forma general es aquella facultad que le da la ley, por eso es pública, para que los actos realizados por ellos se den por ciertos y por válidos. Por eso el notario tiene fe pública, porque si él dice que hizo un contrato de compraventa, se tiene por cierto que hizo un contrato de compraventa. Si el notario dice que hizo un testamento, se tiene por cierto que lo que el notario puso es verdad. No, a menos que se logre demostrar en un juicio que lo que se dijo es falso, entonces ahí se anula ese documento. Caso contrario, se da por válido. Entonces, esa misma fe, esa misma facultad, no la tiene solo el notario, sino que esa misma fe, y es pública, repito, por dos cosas. Una, porque la ley la otorga. Y número dos, porque esa certeza de sus actos son válidos ante todos o para todos. Nadie puede decir eso no es cierto porque es para todos. Por eso es pública. Entonces, repito, esa misma facultad la tienen notarios, la tienen los notificadores, los tienen los registradores, el del registro civil, por ejemplo, el del registro civil tiene fe pública registral, se llama. ¿Por qué? Porque los registros que él realiza se dan por cierto. Si el registrador hace constar de que de que se inscribió el nacimiento de un niño, se va a creer que es cierto que él registró ese nacimiento, porque él tiene fe pública, a menos que se logre demostrar que es falso y que el certificado de nacimiento es falso y que ese niño no existe. Entonces ahí es distinto. Pero en principio, si él dice que un niño fue registrado, se entiende que es cierto. ¿Ok? Y cuando dice registrador civil, estamos hablando del RENAP, ¿no? Sí, bueno, de hecho cualquiera, incluso los registradores del Registro General de la Propiedad, del Registro Mercantil, cualquier persona que se dedique a realizar registros o hacer anotaciones en los registros, tienen fe pública registral. Registro General de la Propiedad, Registro Mercantil, ¿qué más? Las municipalidades, el RENAP, todos estos tienen registradores. Ah, no, las municipalidades creo que ya no. La municipalidad. Sí, esa función pasó al RENAP, por eso. Exactamente, sí. ¿Ok? Bueno, ¿alguien más, jóvenes? Di que, disculpe, el último tema que vimos fue de actos procesales. Las notificaciones es una clase de actos de procesales, porque recordemos cuáles son los actos procesales. Los actos procesales de las partes, actos procesales de terceros y actos procesales del órgano jurisdiccional. ¿Cuáles son los actos procesales de las partes?
son los escritos que presentan ante el órgano jurisdiccional. Esos son los actos procesales, la demanda, la contestación de la demanda, cualquier escrito que realice una persona, una de las partes, porque recordemos quiénes son partes, el demandado y el demandante, ellos son partes. Pero dentro de un juicio y se involucran otras personas. Entonces, todos los que participan dentro de un juicio son sujetos procesales. Sujetos procesales son todos aquellos que intervienen dentro de un proceso. Sujetos procesales. Pero de los sujetos procesales se clasifican en terceros y en partes. Las partes solo son dos, demandado y demandante. Y todos los demás que participan o que intervienen, que no sean el órgano jurisdiccional, son terceros. Por ejemplo, testigos, peritos, ellos van a declarar dentro del juicio o ellos incluso van a presentar dictámenes o informes dentro del juicio, pero no son parte, son terceros. Pero esa declaración que realiza el testigo también es un acto procesal de tercero, ¿sí? Y los actos procesales del órgano jurisdiccional son de comunicación, de documentación y de resolución, si no estoy mal el otro. Si quieren les voy a pasar la presentación también que tengo, porque esa clase yo la daba anteriormente. Los actos procesales del órgano jurisdiccional de decisión son las resoluciones. Y las resoluciones se clasifican en decretos, autos y sentencias. Los decretos son resoluciones de mero trámite. Los autos son aquellas resoluciones que resuelven, valga la redundancia, cuestiones que no son de mero trámite, pero además llevan un razonamiento. Y las sentencias son aquellas resoluciones con las cuales se decide el juicio o las que le ponen fin a un proceso. Esos son los actos procesales del órgano jurisdiccional de decisión. De documentación son las actas que se realizan, por ejemplo, cuando se señala una declaración de testigo o cuando se hace un reconocimiento judicial y el juez se presenta a un lugar, se hace un acta, o si llega un testigo a declarar, se va a faccionar un acta para hacer constar lo que el testigo declaró. Entonces, ese es un acto procesal del órgano jurisdiccional de documentación, porque están documentando lo que sucedió dentro del juicio en una etapa del proceso. Y los actos procesales de comunicación del órgano jurisdiccional son las notificaciones y las citaciones, porque una cosa es notificar, es solo darle a conocer a una persona una resolución, pero citarla ya implica una obligación para la persona para que se presente, porque recordemos los poderes de la jurisdicción: notio, vocatio, coertio y executio. Vocatio es esa facultad que tiene el juez para llamar a cualquier persona al juicio. Entonces el juez tiene la facultad de citar a los testigos, de citar a los peritos. Y coertio, el juez tiene facultades para obligar a las personas a que cumplan con lo que él está pidiendo o con lo que él está diciendo. Y dentro de eso tenemos los apremios. Entonces se le puede hacer ver a una persona que si no se presenta a la declaración, por ejemplo, a un testigo, si se le hace ver que si no se presenta a la declaración, se le va a mandar a conducir o se le va a poner una multa por no presentarse a la citación que él hizo, porque él tiene ese poder, esa facultad dentro de los poderes de la jurisdicción de vocatio y coertio. De vocatio, convocar a las personas al juicio, y de coertio, de obligarlas a cumplir con sus resoluciones, digamos. ¿Ok? Gracias, Lick. Ok, ¿alguien más? Lick, puedo hacer una pregunta tonta, pero no es tonto que no pregunte. No hay preguntas tontas, adelante. Es que me surgió la duda porque habla de sentencias, hablo de actos, y la certificación de la sentencia no va en estos actos procesales. Pues certificar una sentencia sí sería un acto procesal. Yo lo pondría o lo clasificaría como un acto procesal de documentación, en todo caso, la certificación de la sentencia. Pero sí es un acto procesal, o sea, aquí tenemos que partir de lo que aprendimos en derecho civil, qué es un acto procesal y qué es un hecho procesal, o qué es un acto y qué es un hecho. Un acto es donde interviene la voluntad de la persona, un hecho es cuando no interviene la voluntad de una persona. Un acto jurídico es aquel que interviene la voluntad de la persona
Y el realizar ese acto conlleva consecuencias jurídicas. Un hecho jurídico es aquel donde no interviene la voluntad de la persona, pero ese hecho o esa acción que se realizó tiene efectos jurídicos aunque no se haya sido por voluntad de la persona. Y el acto procesal y el hecho procesal, el acto procesal son todas aquellas acciones o actos que se realizan dentro de un juicio por voluntad de las partes. La persona que demanda lo hace porque quiere demandar, la persona que contesta la demanda lo hace porque quiere contestar la demanda, el juez cuando resuelve lo hace porque lo tiene que hacer. Ahí hay voluntad de las partes de hacerlo. Pero también tenemos los hechos procesales. ¿Y quién me puede dar un ejemplo de un hecho procesal? El fallecimiento de alguien. Exacto, que muera el testigo, que muera el demandado, que muera el demandante, que muera el juez. Si muere, por ejemplo, una de las partes, no fue por voluntad de ellos que haya muerto, pero eso va a tener efectos dentro del proceso, sí. Entonces, un acto procesal son aquellos en los cuales interviene la voluntad de la persona o la voluntad de la voluntad de la persona y tiene efectos dentro del proceso, por eso es un acto procesal. Y un hecho procesal son aquellos en los cuales no interviene la voluntad de la persona, pero también tiene efectos dentro del proceso, aunque no haya sido por voluntad, pero va a tener un efecto claro, porque si murió el testigo ya no se le puede llevar a que declare. Si murió el juez hay que cambiar de juez. Si murió el demandado hay que ver si se puede seguir el proceso en contra de los herederos. Si murió el demandante hay que ver si se puede seguir el proceso. Y así, ¿verdad? Pero ¿fue voluntad de que murieran? No. ¿Qué otro ejemplo? La pandemia. ¿Fue voluntad de las personas que hubiera pandemia? No. ¿Los juzgados tuvieron que cerrar porque hubo pandemia? Sí. ¿Los juicios se atrasaron? Sí. Entonces, ¿hubo un efecto dentro del proceso? Sí. ¿Cuál es el efecto? Que el juicio se atrasó. Pero ¿fue voluntad de la persona que hubiera pandemia, que hubiera COVID? No. Entonces ahí tenemos un hecho procesal, porque no intervino la voluntad de la persona, pero sí tuvo efectos dentro del proceso. Permítame, Juan, solo voy a traer el cargador de la compu. Permítame 10 segundos. Ok, bueno. Entonces, compañeros, ¿otra pregunta? ¿Ya no? Adelante, Marjorie. Gracias, Lick. Fíjese que el licenciado en clase nos había mencionado que él evaluaba con casos, pero por lo que entiendo ahora también vienen preguntas directas, ¿verdad? Así es. Vienen 2 series de preguntas directas y una serie de casos donde vienen 2 casos con 5 preguntas cada caso. Por ejemplo, un ejemplo de un caso sería, es que no quiero decir los de los exámenes. Ok. Y si es así, lo cambiamos, pues, porque no recuerdo cómo viene. Pero un ejemplo más o menos sería, la señora Juana Pérez quiere demandar al señor Pedro Pérez, ¿sí? Por pensiones alimenticias atrasadas, ¿sí? Y lo busca usted para que usted como abogado plantee la demanda. Las pensiones alimenticias son por 5,000 mensuales y al día de hoy le debe 5 pensiones alimenticias. Ese es el caso. Lo planteé así, no está así en el examen, pero más o menos es la idea básica. ¿Sí? Pregunta número 1. ¿Qué cuantía, de conformidad con las clases de cuantía o de conformidad con la razón de la competencia por razón de la cuantía, qué tipo de juicio es?
¿De menor cuantía, Lick? ¿Por qué? Bueno, yo tengo entendido que en las pensiones se toma en cuenta el importe anual, ¿no? Pero como serían, ¿qué? 5,000 mensuales, serían 60,000, daría menor todavía. Ok, gracias, compañero. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien que esté de acuerdo, que diga sí, es menor cuantía? ¿O alguien que diga no, como solo son 5 meses, solo le debe 25,000 y por lo tanto es ínfima? No sé, ¿alguien? Licenciado, sería menor cuantía en materia de familia, porque el acuerdo 5-2024-2023 establece que la ínfima cuantía en materia de familia es de 0 a 18,000, de 18,001, pero que no exceda de 36,000 es menor cuantía, y de 36,001 en adelante es mayor cuantía, y ya lo conocen los juzgados de primera instancia. Okay. Los dos anteriores los conocen los juzgados de paz. Ok, entonces el caso que planteé donde son 5,000 mensuales y le debes 5 pensiones, ¿qué es? ¿Mayor o menor cuantía? Menor cuantía por 25,000 mensuales. Excelente. No excede 36. Muy bien, excelente. ¿Alguien más apoya a Cristian? ¿Quién apoya a Alan? Manden sus mensajes al 1-800. Ok, ¿alguien, jóvenes? ¿Quién dice yo apoyo al compañero por esto y esto? ¿O no? ¿Están equivocados? Ok, ok. Ambos están equivocados y ambos dijeron algo que es cierto. Cristian dijo algo que es cierto y es que cuando se trate de rentas o pagos mensuales para calcular la cuantía, porque esa clase la di yo, entonces sí sé que sí se los dije. Para calcular la cuantía, cuando se trate de rentas o pensiones, se tiene que tomar en cuenta, como lo dijo Cristian, el importe anual. Aquí no importa si lo que se deben son 5 meses o si yo estoy rentando una casa y no he pagado 2 meses o 3 meses. Aquí lo que importa es al año cuánto se hace esa cantidad. Entonces, como lo dijo Cristian, si la pensión alimenticia era de 5,000, pero él debe 5 pensiones, son 25,000. Pero entonces mi demanda va a ser por 25,000. Pero para calcular yo si es ínfima, menor o mayor cuantía, voy a hacer el cálculo de un año. Entonces, como son 5,000 mensuales, en un año serían 60,000 quetzales. Pero ahí fue donde se equivocó Cristian, porque cuando estamos hablando de pensiones alimenticias, estamos dentro del ámbito de familia. Y ahí las cuantías cambian. Ahí la ínfima es hasta 18, la menor es de 18 con un centavo hasta 36,000 y ahí sería menor, y la mayor es de 36,000 quetzales con un centavo en adelante. Entonces, si voy a hacer la sumatoria de todo el año, me da 60,000. Y la mayor cuantía en familia es superior a 36. Aunque mi demanda sea por 25,000, yo voy a demandar 25,000, porque eso es lo que se debe. Pero para calcular yo la cuantía, voy a calcular todo el año. Entonces ahí nos pasamos de los 36,000 y por lo tanto la respuesta correcta es mayor cuantía en familia. Pero ya se sabe que es un tema de pensiones alimenticias. Entonces, cuando se le esté hablando de pensiones alimenticias, es tema de familia. Adelante, Cristian. Sí, solo disculpe, ¿qué acuerdo es el que tiene lo de la familia? ¿De la cuantía? Por ahí le voy a compartir la presentación. No sé si no se las compartí. A lo mejor alguien me escribe o es el 52-2023. 52-2023. Bueno, gracias. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta? Licenciado, en este caso se presentaría entonces la demanda ante un juzgado de primera instancia, ¿verdad? Exacto, es cierto, se me había olvidado que estaba exponiendo el caso. Primera pregunta es esa, ¿qué tipo de juicio? De mayor cuantía. Segunda pregunta, entonces, si es un juicio de mayor cuantía, ¿a quién le corresponde conocer? Respuesta ya la dijo Marjorie, a un juzgado de primera instancia. ¿Sí? Tercera pregunta, ¿quién es el demandante? ¿Verdad?
pregunta sencilla, ¿verdad? Porque ustedes tienen que saber quiénes son partes ahí. Quién es el demandante, ¿no? Pudiera ser una pregunta. Tercer pregunta, ¿qué pasa si cuando se intente notificar la resolución de trámite, se niegan a recibir la notificación en la residencia del señor? ¿Qué pasa? Es lo que ya hablamos de las notificaciones personales, ¿sí? En donde ustedes ponen que si se niega, pues hay que dejarla fijada. O se les puede preguntar, explique cuál es el procedimiento para notificar la primera resolución que se haya dictado al darle trámite a la demanda de pensiones alimenticias atrasadas. ¿Sí? Entonces, las preguntas son básicamente lo mismo, o sea, lo único que se está haciendo con el caso es tratarlo de llevar a una parte práctica y no que simplemente sea la pregunta, diga de cuánto es la mayor cuantía. Ya sabe usted que la mayor cuantía es mayor de 80,000 en civil y más de 36 en familia. Esa sería la pregunta si es pregunta directa. Pero si se les presenta un caso, se les va a decir eso, ¿va? ¿Para qué? Para que usted haga ese análisis y ver cuál es el cálculo y entonces decidir. Pero les repito, las preguntas de los casos son en ese sentido. Así vienen todos. Obviamente, de las pensiones alimenticias atrasadas, sí viene algo parecido, pero lo vamos a cambiar. Así que no se confíen y no estén ahí anotando las respuestas porque no van a hacer las preguntas esas. ¿Okay? Una consulta, y también va a venir así en los casos lo de jurisdicción que usted también estuvo exponiendo. Todo, jóvenes. Lo que yo di era parte. Va a venir el ejemplo del pastel. También. No, pero por ejemplo, si se les va a preguntar, defina qué es competencia, ¿va? Defina qué es jurisdicción. Lo va a definir con sus propias palabras. No se aprenda la definición de la presentación, defínalo con sus propias palabras. Si se quiere aprender la definición que está en la presentación, hágalo, pero no se espera eso, no se quiere eso. Se espera que usted lo entienda y que lo sepa explicar. Jóvenes, ustedes mandan. Si tienen preguntas, háganlas. Si tienen dudas, hablen ahora o callen para siempre. Usted planteó ahorita un caso. ¿Cuál sería el otro caso más o menos similar para poder tener la noción? No. Les di un ejemplo de cómo viene el caso o cómo son los casos y cuáles son el tipo de preguntas que se les van a hacer, pero no les puedo decir más casos. Porque les repito, si usted sabe qué es cuantía, si usted sabe cuáles son los montos de las cuantías, si usted sabe cuáles son las clases de competencias, si usted sabe qué juzgado conoce cada cuantía, va a poder responder. Lo único es que pueda hacer, lo que se busca es que pueda hacer ese tipo de análisis, digamos, ¿verdad? Pero los casos así son, era un ejemplo. Adelante, Marjorie. El examen entonces sí a las 5:30, ¿verdad? O a las 7 como los anteriores. Guíense, básense en el calendario oficial de la facultad, compañeros. Ahí dice el horario, o el IC Estuardo, pues él les podrá predecir o confirmar el horario, pero es el horario que aparezca en el calendario. 5:30 dice en el calendario, Lic. Pues a las 5:30 tendrán que estar preparados, y si empieza hasta las 6, pues tendrán media hora de gracia para que puedan estudiar. Gracias. Ok, jóvenes, les repito, por favor, aprovechemos el tiempo. Si están aquí, tienen dudas, pregunten, jóvenes, para eso estamos. No se quede con la duda, no está bien, pregunte. ¿Sí? Leslie, adelante. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda con respecto a la diferencia entre el pacto de sumisión y la prórroga de competencia. Me suena muy igual. Sí, mire, cuando se da el pacto de sumisión, se da definitivamente una prórroga de la competencia. La prórroga de la competencia consiste en que un juzgado que en principio no es competente va a conocer de un juicio, o que otro juzgado a quien no le correspondía conocer va a conocer de algún caso, de algún juicio. Pero esa prórroga solo se va a dar por cuestión de territorio. ¿Qué significa eso? Que solo un juez que sea del mismo ramo, o sea, si es un juicio civil, que sea un juez civil el que va a conocer. Que sea de la misma, que por jerarquía le corresponda conocer en la cuantía.
No si en principio le tocaba a un juzgado de paz, usted va a presentar su demanda en un juzgado de primera instancia. No, si era un juzgado de paz, usted tiene que presentar su demanda siempre en un juzgado de paz. Lo único que puede prorrogar o lo único que puede cambiar es el territorio. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene que presentar una demanda civil en Villanueva, pero por X o Y razón no la va a presentar en Villanueva, sino la va a presentar en Misco, entonces la va a presentar también ante un juez civil, también ante un juez de paz o ante un juez de primera instancia según correspondía. Pero lo único es que va a cambiar el territorio. ¿Por qué? Porque usted no puede presentar una demanda civil en un juzgado penal, ni puede presentar una demanda que era de menor cuantía y que le corresponde conocer a un juez de paz, va a ir a Misco a presentarla a un juez de primera instancia. Usted se puede cambiar de territorio, pero siempre va a mantener la materia y la jerarquía o la cuantía. ¿Sí? Entonces, la prórroga es básicamente que otro juez, por razón del territorio, pueda conocer un asunto que no le correspondía. Y el pacto de sumisión se da cuando las partes previamente o posteriormente aceptan que otro juez que no le correspondía conocer sea quien conozca. Pero ahí caemos a la prórroga, porque si yo, por ejemplo, yo tengo un contrato de arrendamiento con Manuel. Manuel es dueño de una casa en Villanueva y él vive en Misco. Entonces, si yo no le pago a Manuel por la casa que está en Villanueva, ¿dónde me tendría que demandar Manuel? En Villanueva, porque ahí está la casa. Ahí me va a demandar lo que yo no le pague de pensiones alimenticias. Sin embargo, cuando se hacen contratos de arrendamiento, por lo general se da la prórroga de la competencia, o el pacto de sumisión, perdón, porque una de las cláusulas del contrato dice que si yo no pago mis rentas, Manuel tiene el derecho de demandarme y que me va a demandar en cualquier tribunal de la República que él quiera. Generalmente así ponen. Incluso si usted va a sacar su crédito al banco, si usted saca su tarjeta de crédito, usted va a leer que ellos también hacen lo mismo, el pacto de sumisión. Entonces, cuando usted firma, cuando yo vengo y firmo el contrato con Manuel, yo acepto que en caso de incumplimiento de las pensiones alimenticias, él me pueda demandar donde él quiera, pero solo donde él quiera respecto al territorio. Como él vive en Misco y la casa está en Villanueva, a él le da pereza estar yendo a Villanueva, entonces dice, no, yo lo quiero demandar aquí en Misco. Pero como yo acepté que él me pudiera demandar en otro lugar, ahí se dio el pacto de sumisión. ¿Sí? Otro caso puede ser que, por ejemplo, Manuel dice, mire, voy a contratar un abogado y consigue un abogado de Guate, de la capital. Entonces, viene el abogado y le dice, mire, yo no tengo tiempo de estar yendo a Villanueva, no tengo tiempo de estar yendo a Misco, si quiere yo le llevo su caso, pero lo demandamos en el juzgado de aquí de la ciudad. Entonces, como yo acepté, ahí hay un pacto de sumisión y me pueden demandar en Guate, en la capital o en Misco, o me pueden demandar en la Antigua, en Petén, donde quieran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso a veces lo hacen con esa intención. Me demandan o demandan en un lugar lejos para que al momento de notificar a la persona le cueste poder contestar la demanda y se le pase el plazo y no lo conteste, o pensando, ay, está tan lejos, mejor no hago nada, y pues terminan ganando los juicios porque nunca hubo una contestación de la demanda y el juicio sigue en rebeldía. Entonces, en la prórroga de la competencia no es más que otro juez, por razón del territorio, pueda conocer un juicio. No el que debía conocer, sino otro juez distinto. Y el pacto de sumisión es cuando las partes voluntariamente han acordado que en caso haya un conflicto entre ellos, se puedan demandar en cualquier parte, siempre y cuando pues, se cumpla con las reglas de la ley. Ahora bien, hay otra situación pudiera ser, por ejemplo, hay ciertas situaciones donde la ley dice, donde se faculta para poder presentar la demanda, ¿verdad? Yo puedo presentar la demanda yo tenía que presentar mi demanda, por ejemplo, en Villanueva, y la presento en Misco en contra de Josué. Y entonces Josué, cuando contesta la demanda, lo que tiene que hacer es presentar una incompetencia, una excepción de incompetencia y decirle, mire, señor juez, a usted es juez de Misco y le presentaron la demanda aquí en Misco, pero yo soy de Villanueva
y él me tuvo que haber demandado en Villanueva y yo nunca acepté que él me demandara en otro lugar. Por lo tanto, usted es incompetente. Entonces ahí hay una incompetencia. Entonces el juez dice, es cierto, yo no soy competente. Y entonces el juez dice, yo ya no puedo seguir conociendo este caso porque el caso se tiene que llevar en Villanueva. ¿Sí? Pero si yo demando a Josué en Misco y yo lo tenía que demandar en Villanueva, pero viene Josué y contesta la demanda, ahí él está aceptando la prórroga de la competencia. Ahí hay un pacto de sumisión tácito, porque aunque él no diga, solo con el hecho de contestar la demanda y no presentar su excepción de incompetencia es porque está aceptando que otro juez distinto al que debía conocer, conozca el juicio. No sé si le aclaré, compañera. Sí, licenciado. Claro. Excelente. Gracias, compañera. Ya no me demande. Ya no me demande, Lick. Adelante, por favor. Normalmente cuando hay un contrato de por medio, ese apartado se llama renuncia al fuero de domicilio, ¿verdad? En la ley se le llama pacto de sumisión. Renunciar al fuero de domicilio es una forma rebuscada de decirlo, pero sí, efectivamente es eso. Sí, hace años yo me recuerdo había un banco que era el Banco 1 y yo vi un par de casos donde normalmente ellos cuando cumplimiento del pago de la tarjeta de crédito siempre lo hacían en un juzgado en Chimaltenango. Entonces cabal pasaba lo que usted decía, que la gente por pereza y desdén no iba hasta Chimaltenango y después se les acumulaba procesales y un montón de cosas y yo les preguntaba no le diste seguimiento. Sí, efectivamente, eso es lo que sucede. Los bancos presentan las demandas en los juzgados que tienen menos trabajo para que les den para que les den trámite más rápido a sus demandas, porque si presentan una demanda aquí en Guate va a tardar meses o días o semanas en que le den trámite. Pero si la presentan en un juzgado de un departamento, un juzgado pequeño, por ejemplo, usted decía Chimaltenango, por ejemplo, que la presentara en El Tejar, en Parramos, en Zaragoza, son juzgados pequeños que no tienen tanto trabajo y por lo tanto van a darle más rápido trámite a los juicios. Pero como usted lo dice, al momento que yo firmo mi contrato de adhesión de tarjeta de crédito, yo renuncié al fuero de mi domicilio. O sea, yo di un pacto de sumisión, yo acepté que ellos me pudieran demandar donde quisieran, pero no me van a poder demandar ante un juez penal, no me van a poder demandar ante un juez de primera instancia. Si era un caso civil, me tienen que demandar ante un juez civil de otro territorio, de un juez de paz de otro territorio, pero siempre de la misma materia y del mismo grado. Sí, de hecho, en el artículo 4 aparecen los casos de prórroga de competencia y son 6. Son las circunstancias bajo las cuales se puede prorrogar, ¿verdad? Muy bien, excelente. Gracias, compañero. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Miren todo lo que les viene en el examen y ustedes solo preguntaron como de 3 temas. Adelante, Dixon. ¿Por qué tanta violencia, Dick? No, al contrario, me preocupa de que a mí lo que me gusta es que ustedes aprendan y que aprovechemos el tiempo. ¿Qué tanta violencia? Porque el examen viene muy grande, hombre. Pero mire, la pregunta es, 30 preguntas. No vamos a tener que poner artículos. Ninguno. Ah, bueno. Ningún artículo. Punto por pregunta. Más fácil, es mejor, porque imagínense que vengan 5 preguntas y usted no se sabe las 5, ya sacó 0. En cambio, si vienen 30, pero de esos 30 usted se sabe 10, se sabe 15, al menos saca 10. Bueno, la verdad es que si no hay, pero mire, como usted dice que es análisis personal, no es así poner lo que es definiciones puntuales. Literales, ajá. Ok, gracias. Muy bien, compañeros. Pues sí, ustedes dirán si tienen más preguntas, jóvenes, o lo dejamos aquí. El tiempo es de ustedes y podemos seguir.
No creo que no tengan preguntas. Va, hagamos algo. ¿Qué hora es? 8:10, 5 minutos. Ah, Cristian, a ver, Cristian, adelante. Sí, licenciado. Bueno, mi pregunta es si va a entrar el tema de los exhortos, despachos y suplicatorios también al examen. Todo lo que se haya visto en clase, virtual o presencial, viene. Cualquier cosa que se haya dicho en clase viene. Ah, bueno. Eso es cuando un juzgado necesita notificar de forma personal cuando está fuera desde jurisdicción territorial, ¿no? Sí, no siempre. Despacho es cuando es de mayor a menor, exhorto es cuando es del mismo grado, y no solo es para notificar, generalmente son notificaciones, pero también los comisionan para otras situaciones, como ir a hacer un reconocimiento judicial. Por ejemplo, digamos que el juzgado en Antigua está el juzgado de primera instancia y tienen que presentar una demanda no sé, alguna demanda por una propiedad que esté en Jocotenango. El juez de Antigua no puede ir a hacer reconocimiento judicial a Jocotenango. Entonces el juez de Antigua va a comisionar al juez de paz por medio de un despacho para que el juez de paz de Jocotenango vaya a hacer el reconocimiento judicial. No le está diciendo notifique, le está diciendo vaya y haga el reconocimiento judicial. Entonces, pero principalmente los despachos exhortos se dan para hacer notificaciones, pero no siempre. Dijo una pregunta, si yo, por ejemplo, necesito un permiso en mi trabajo para asistir a una audiencia, ¿qué se solicita? ¿Un despacho o qué tipo de notificación parte del... No, usted en su trabajo de conformidad con el código de trabajo le tienen que dar permiso, ya sea que después en el juzgado le den una constancia de que usted estuvo presente, a veces le dan copia del acta y en el acta dice a qué horas empezó y a qué horas terminó la audiencia, entonces ya con eso usted tiene por justificada su comparecencia a la audiencia, o bien una razón que le asiente el oficial o el secretario haciendo constar que usted se presentó a tal hora y se retiró a tal hora del juzgado, eso es suficiente. O número 3, que antes de la audiencia usted presente copia de la resolución en su trabajo donde haga constar, donde conste la fecha y la hora de la audiencia, entonces con eso le tendrían que dar permiso. Copia de la notificación sería en todo caso. Pues de la resolución, pero sí, la notificación incluye la cédula de notificación, porque la notificación es un acto por medio del cual se da a conocer una resolución. Y lo que usted tendría que presentar es la resolución, porque si usted va al juzgado, por ejemplo, usted llega al juzgado y dice, mire, fíjese que me contó mi vecino que me andaban buscando del juzgado y vengo a ver qué quieren. Entonces le dice, mire, fíjese que lo andábamos buscando porque lo demandaron, pero aquí está su notificación. No necesariamente le van a dar la cédula de notificación, únicamente le van a dar copia de la resolución. Ya el notificador dentro del expediente va a hacer constar el día y la hora que le entregó esa resolución a usted, pero a usted lo único que le van a dar es copia de la resolución. Entonces, lo que usted va a tener es solo la resolución. Si le notifican, si llegan a su casa o le notifican a través de alguien más, ahí sí le van a dar una cédula de notificación. Pero notificar, repito, es un acto procesal por medio del cual se da a conocer a las partes las resoluciones del juez. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? ¿No? Bueno. Pues fue un gusto para mí, compañeros. El mayor de los éxitos y suerte para los que no estudien mañana. Pues hasta que yo estuve aquí, a ustedes no, pues aquí lo dejamos. Y pues mañana nos vemos, primero Dios, en el Salón Jorge. ¿Quedó en viernes? No sé, alguien que me dé su número, que ponga su número ahí en el... Lick, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Les saluda María Fernanda. Fíjese que el licenciado me dijo que en un momentito me confirmaba el horario y salón para el examen de mañana. Ah, excelente. Entonces ahí Sí. estamos ya. La compañera les va a trasladar esa información. ¿Alguien me puede escribir por mensaje antes de que se desconecten su número de teléfono, alguno, y yo a él o a ella le comparto la presentación o las presentaciones y ya ustedes pues se encargan de compartirlas dentro del chat que tengan de la clase? Permítame, 3600.
Vamos a ver, nuevo contacto, nombre, ¿cómo se llama usted? Manuel. Manuel. Vamos a ver, teléfono 3600-5706. ¿Sí le llegó el...? Ya me llegó, Lick. Muchas gracias. Entonces, en un momento le comparto ahí las presentaciones que tengo. Que no sé si el licenciado las utilizó con ustedes, pero les puede servir de material de apoyo porque eran las que hemos utilizado en otras clases. ¿Ok? Éxitos, jóvenes. Feliz noche y nos vemos mañana si Dios lo permite. Gracias, Milik. Gracias, Milik, por su tiempo. Adiós. A la orden, compañeros, para servirles. Feliz noche, compañeros. Gracias, feliz noche. Feliz noche, Lick. Ya las tienen todos. ¿Qué cosa, compañera? Ya tienen todas las presentaciones. María Fernanda. Se fue María Fernanda. Solo dejó... Ah, no, ahí está conectada María Fernanda. ¿A qué se refiere con que ya las tienen todos? Ah, entonces, pues ahí está de más que les comparte. Ya las tienen, me indica la compañera. Son 3 las que tenemos. Va, voy a revisar si tuviera alguna otra más, yo se las comparto, pero realmente desconozco cuántas son porque pues, ahí tengo varios archivos. Sí, puede compartir todo lo que tenga. Enhorabuena, licenciado. Con mucho gusto, compañeros. Feliz noche, pues, nos vemos. Adiós.